Como cada diciembre, todas las casas del pueblo se decoraban con miles de adornos. Lix era un lugar peculiar, la Navidad allí era sagrada, unas fechas que nadie podía pasar por alto. Y lo que más le gustaba a todos los vecinos, era el concurso de decoración. Salvo 3 o 4 casas, todos se implicaban muchísimo, cambiaban cada año los diseños y adornos, y se esmeraban por ser los mejores. Ese año, había 3 vecinos nuevos en el pueblo, así que el alcalde corrió a su casa, a contarle las tradiciones locales. 2 de las familias aceptaron participar en el concurso de buena gana, dijeron que seguramente no estarían a la altura, pero lo intentarían. La tercera familia no abrió la puerta las 2 primeras veces que el alcalde fue a su casa. Estaban dentro porque él mismo podía ver la luz en el salón, pero o no escucharon el timbre, o no querían abrir. Él no se dio por vencido, y lo intentó una última vez. En esa ocasión sí le abrieron. Pero al contarles la historia, el padre de familia dijo que ellos no tenían tiempo para esos juegos. Pondrían un árbol de Navidad en el jardín y nada más. Pero al verlo, el alcalde tuvo una idea mejor. Cada año, cuando los jueces recorren el barrio buscando las mejores decoraciones, van acompañados por un Papá Noel. Así, aprovechan la vista para darles algunos regalos a los más pequeños. El nuevo vecino era mayor y tenía una gran barriga, así que él era el perfecto para llevar a cabo esa tarea. Por eso, cuando ya estaba a punto de salir de la parcela familiar, se giró y le dijo al señor que tenía una última petición. Le propuso ser Papá Noel de esas fiestas. El señor le dijo que lo pensaría. Y un par de días después, aceptó la propuesta. Era a principios de diciembre, así que en esos días todas las casas empezaron a tener su decoración. El plazo era hasta el día 15. Si ese día quedaba alguna casa sin decorar, no entrara en el concurso. Pero nadie esperaba a esa fecha, era tal la emoción, que la primera semana, todas estaban perfectamente adornadas. La mecánica del concurso era la siguiente. 3 jueces acompañaban al Papá Noel a valorar las viviendas. Ellos establecían los 3 mejores y los 3 peores. Los 3 mejores recibían vales de compra de distintos valores para gastar en el comercio local, además de la placa que los certificaba como ganadores. En realidad, esto último era lo que más querían los vecinos, les daba igual el dinero. Los 3 peores tendrían que encargarse de organizar la comida de Navidad para los más necesitados del pueblo. Además, repetirían ropa y regalos a los niños del orfanato. Eran cosas que la mayoría hacía de buen agrado, así que prácticamente para nadie era un castigo. El Papá Noel estaría durante todos esos días muy ocupado, pues era el emblema de las fiestas, y tendría muchas citas. Esto preocupó al alcalde, que tenía miedo de que el nuevo vecino no cumpliera con sus compromisos, o los dejase tirados en medio de las Navidades. Por eso buscaron un Papá Noel sustito, un señor del pueblo de toda la vida. Con todo listo, el día 15 llegó más rápido de lo que esperaban. El pueblo era un auténtico museo navideño, había luces y figuritas temáticas por todos lados. E incluso, los nuevos vecinos habían logrado una decoración fantástica.
Durante los días 16, 17, 18 y 19 los jueces y Papá Noel visitarían las casas. Siempre dividían la ciudad por zonas. Empezaban por la norte y seguían al sentido de las agujas del reloj, siendo entonces el oeste la última parte visitada. El primer día el nuevo Papá Noel estaba un poco torpe, tuvieron que animarlo varias veces, a interactuar más con los niños y actuar con más efusividad. No parecía que le gustase mucho la Navidad, pero poco a poco, fue metiéndose en el papel. Las casas de la zona norte eran las de mayor poder adquisitivo y siempre se hacían ver en cuanto a adornos y luces. Eso no significa que ganaran siempre, pero se notaba que desembolsaban una gran cantidad de dinero en aquel concurso. El Papá Noel se quedó realmente impresionado con aquellas decoraciones, nunca había visto cosa igual. El juramente tomó nota transcurrió con normalidad. El segundo día, cuando estaban iniciando el recorrido por la zona este, una alarma hizo que la comitiva se parase en seco. Había desaparecido el señor Carrick, que llevaba siendo director del Banco del Pueblo 30 años. Era un hombre de pocas palabras, pero muy conocido y servicial. Vivía en una de las casas de la zona norte, en la que habían estado los jueces y Papá Noel, la jornada anterior. Esto paralizó durante unas horas la visita, todo el pueblo se reunió en el salón municipal para decidir qué hacer. Al final, decidieron que se harían turnos para participar en las tareas de búsqueda y el concurso seguiría su curso. Algunos vecinos se mostraron contrarios a esta opción, entendían que lo lógico era que todos se paralizaran para buscar al desaparecido. Pero el poder de la Navidad y la ilusión de los niños pesó más y acabaron continuando con la celebración. A pesar de eso, todo el pueblo se volcó con la búsqueda del señor Carrick. Hicieron grupos y se repartieron todo el territorio cercano a las casas. Pero nada, no parecía haber rastro de él desde que el día anterior saliera de su trabajo. La comitiva del concurso apuró el paso durante el día 2. Estas casas eran más austeras, era la zona vieja del pueblo. Pero eso también le daba más encanto porque eran fachadas antiguas, pero cuidadas. La estampa transportaba al pasado, y eso le gustó especialmente a Papá Noel, que incluso se acordó de su infancia, algo en lo que no había pensado desde mucho tiempo. Al finalizar el día el director del banco todavía no había aparecido. Su familia estaba muy preocupada, estaban convencidos de que nunca se iría por voluntad propia, así que sabían algo malo le había ocurrido. Y todo empeoró, al segundo día, cuando desapareció el boticario. James era un señor de unos 50 y muchos años, que regentaba a farmacia familiar en el casco histórico. Era un negocio de toda la vida y ellos vivían en una de las casas más antiguas del pueblo. Había salido por la noche con su perro, y no había vuelto a casa. El perro había vuelto a la puerta de casa sobre las 3 de la mañana. La mujer del boticario, que se había quedado dormida horas antes, dio entonces la voz de alarma. Nunca había ocurrido algo así. 2 desapariciones en 2 días, y además en Navidad. La policía tuvo que enviar refuerzos para coordinar a los 2 operativos de búsqueda. Y el alcalde decidió seguir con todo tal cual estaba.
Así, al tercer día, unos jueces que pensaban más en lo que estaba sucediendo que en visitar casas, y Papá Noel, salieron a analizar más decoraciones navideñas. El ambiente en las calles era completamente diferente. En las casas, apenas había gente porque la mayoría salían a buscar a los desaparecidos. Siempre los recibían los niños con su madre o su padre, ellos al final tampoco eran conscientes de la terrible situación que estaba viviendo allí. La zona 3, la del sur, era la zona más industrial. Allí se juntaban talleres de coches, herrerías y muchos otros negocios. Las casas solían ser de construcción relativamente nuevas y humildes. Aquí, llamaba la atención cómo los dueños de los negocios, mayoritariamente hombre, decoraban sus talleres. Parecía difícil de creer que una fábrica de piensos agrícolas pudiese ser tierna y navideña, pero sí, era posible. Terminaron a eso de las 8 de la tarde, y los jueces se sumaron al operativo de búsqueda del banquero y el boticario. Papá Noel alegó que no podía porque debía ir a cuidar a su mujer. Era la primera vez que hablaba de ella, al parecer tenía importantes problemas psicológicos y necesitaba ayuda para todo. La búsqueda de los desaparecidos seguía sin dar sus frutos. Y al cuarto día, la pesadilla era todavía peor. Por la mañana, la mujer de Carlos, el dueño de un taller de reparación de coches, denunció su desaparición. Había salido a tirar la basura y no había regresado. El terror empezó a extenderse, la gente tenía miedo de salir a la calle. Estaba claro que algo raro estaba pasando. Entonces el alcalde convocó a los vecinos y al grupo del concurso y les dijo que lo era suspender todo. Un gran número de vecinos estuvieron de acuerdo. Pero otros dijeron que no era justo que solo se quedara una zona sin revisar. Pero los jueces tampoco querían seguir con aquello, preferían ayudar a buscar que seguir analizando adornos navideños. Entonces, Papá Noel levantó la mano y se ofreció a hacer el último recorrido él solo. Así, sacaría fotos y tomaría notas de las decoraciones, y los niños de esa zona no se quedarían sin verle. A la mayoría le pareció buena idea. Seleccionaron a 2 empleados municipales para que lo acompañen, y él se encaminó hacia la cuarta zona, el oeste. Mientras la policía lleva 3 días intentando averiguar qué ocurría. Las desapariciones eran de lo más raras. Y entonces uno de ellos se percató de una cosa. Los 3 desaparecidos pertenecían a 3 zonas de la ciudad, y esas zonas coincidían con el recorrido de la comitiva de concursos. Fue entonces entrevistaron a los jueces, que ellos no habían observado nada raro en el recorrido. Por su parte, los 3 tenían coartada porque habían estado colaborando en la decoración del local social. Pero, ¿y Papá Noel? Nadie sabía nada de su vida. En ese momento, él se encontraba recorriendo el oeste, una zona de nuevas viviendas, donde vivían la mayor parte de matrimonios jóvenes del lugar. Era una zona de chalets adolescentes y donde había muchos niños. Papá Noel tuvo un duro trabajo. Y la policía le siguió de cerca. Al terminar vieron cómo entraba en una casa, y efectivamente, por el cristal se veía a una mujer.